Según los profesionales de la psicología, las rupturas de pareja son uno de los motivos que más le llegan a las consultas de psicología. Y es esperable que sea un motivo de consulta frecuente, ya que según el INE, en 2022, España se contabilizaron solo en divorcios la cifra de más de 81.300. En la mayoría de los casos sostienen que tenemos problemas para afrontar la ruptura y aceptarla por una serie de creencias que nos dificultan pasar página y salir adelante sin la expareja. Hablamos de salud, hablamos de salud, hablamos de salud. Hoy en el espacio de psicología hablamos del afrontamiento psicológico de las rupturas de pareja. Isabel Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Lázaro. ¿Qué tal? Bueno, para comenzar a hablar de ello, nos gustaría saber por qué nos cuesta tanto afrontar las rupturas de pareja. Bueno, pues no es que a todo el mundo le cueste por igual, sino que hoy veremos que según ciertas creencias o incluso la educación que hayamos recibido, esa ruptura se vivirá de un modo más sano o menos sano, o incluso influye mucho el tipo de relación que se haya mantenido, la duración, la cercanía del vínculo o incluso la presencia de otras relaciones, además de esa relación de pareja, que sean significativas y sirvan de apoyo social a la persona, pues como amistades o familia, etcétera. Pero bueno, se podría decir que una ruptura es algo que afecta a todo el mundo porque al final una ruptura es un duelo por la pérdida de la relación con esa persona hacia la que tenemos unas emociones. Al final tenemos que hacer el duelo de la persona, procesar la pérdida de esa persona en las situaciones del día a día que compartíamos con ella o con él y en las que esa persona estaba presente. Y la pérdida de cómo nos sentíamos y cómo nos hacía sentir esa persona. También la pérdida de los planes o de las expectativas que nos habíamos generado de la relación, el duelo del futuro planificado o a veces incluso la ruptura conlleva más rupturas. Por ejemplo, pues la ruptura del tipo de relación que teníamos con su familia o con las amistades, que a veces se genera pues también un vínculo agradable que tras romper la relación de pareja con esa persona pues ya no podemos mantener igual si por ejemplo pues nos habíamos metido en la casa de la otra parte o en su familia de origen. Y bueno, pues hay que reconstruir, digamos, toda nuestra vida sin que ya esa persona forme parte de ella. Y claro, eso duele y es un duelo. ¿Y hay un tiempo sano para hacer el duelo de esa relación? Es decir, ¿cuánto tiempo solemos tardar en procesar esa pérdida y pasar página? Pues realmente no tiene por qué haber un tiempo fijo que diga que es sano o no ese afrontamiento de la ruptura. Hombre, sí que es cierto que si hablamos de una relación de un año y la persona se pasa 5 años mal después, pues ahí tenemos que ahondar, ¿no? Pero no solemos tener mucho en cuenta el criterio temporal a la hora de explorar si ese afrontamiento es sano o no. En psicología sí que tenemos un poco en cuenta las fases del duelo a la hora de acompañar a la persona tras una ruptura. Es decir, cuando hacemos un duelo, bien por una ruptura de pareja o por cualquier otra pérdida, solemos pasar por varias fases. Una fase es la de shock inicial, si esa ruptura es inesperada, es decir, si nos dejan o no nos lo esperábamos, o si nos toca dejar porque ha pasado algo que para nosotros es una red flag, una línea roja y haría inviable una relación. Pues, por ejemplo, en el caso de una posible infidelidad para algunas personas. Luego del shock inicial hay una fase de negación o de quizás pensar que se puede volver o que no está rota, que hay esperanzas, ¿no? Luego una fase de ira en la que la persona se enfada con la situación o con la otra persona. Luego suele venir una fase de tristeza en la que pues se añoran momentos buenos o esos momentos en los que se compartía la vida con la otra persona. Y luego viene pues una fase de negociación, de negociar la posibilidad de que bueno, quizás hay vida más allá de esa relación y de paso podemos aceptar esa ruptura. Hay que señalar, y esto es muy importante, que en los duelos no se pasa por las fases de manera lineal, en el orden en el que yo las he mencionado, sino que la persona puede hoy estar, por ejemplo, en esa fase de negociación y mañana pues empezar a acordarse de un recuerdo bueno y volver a la tristeza y no por ello retrocede, sino que vamos saltando pues de unas fases a otras hasta que poco a poco ese dolor va disminuyendo. Pero seguro, Isabel, que habrá oyentes
que les ha pasado que quizás rompen una relación no por voluntad propia, sino porque son dejados y observan pues que la otra parte hace muy rápido su duelo o incluso entablan otras relaciones de pareja pues rápidamente. Luego no parece que pasen por esas fases de duelo, ¿no?, que acabas de mencionar. Sí, bueno, es que hay personas que hacen su duelo antes de que se rompa la relación, por eso cuando la dejan parece como que no les ha afectado. Es decir, esto suele ocurrir en algunas personas cuando son ellos o ellas quienes dejan, que van como observando aspectos por los que ya no quieren estar en esa relación y van elaborando poco a poco su duelo. Y en el momento en el que toman la decisión de hablar con la otra parte y dejar la relación, pues ese proceso de duelo quizás ya se ha hecho. A lo mejor no en su totalidad, pero al menos ya una parte. Y bueno, no hablo de que sea esto en todos los casos, porque luego es cierto que hay muchas maneras de vincularse en las relaciones y hay personas que por desgracia no se vinculan de una manera sana, entonces hacen una utilización de la relación y claro, cuando rompen pues no hacen duelos porque no han querido a la otra parte de manera sana. Pero bueno, aquí ya estaríamos hablando de relaciones tóxicas o patológicas y es un tema muy amplio en el que pues hoy no vamos a entrar. De este tema podemos preguntar muchísimas cosas. Muchas veces, cuando empezamos a tomar conciencia de que una relación pues tiene fecha de caducidad, de que quizás las cosas ya no van bien y hay que romper, sentimos como si se ha fracasado la relación. ¿Eso supone un fracaso personal? A ver, ¿cómo gestionamos esa sensación? Bueno, esa sensación muchas veces parte del concepto de relación que tenemos, en el sentido de que creemos que una relación de pareja es algo central en nuestras vidas, como más importante quizás que otras relaciones de otros tipos o incluso que otras áreas de vida, y eso nos genera quizás dependencia emocional, de manera en que si la relación va bien, yo estoy bien, pero si la relación va mal o incluso por lo que sea fracasa, pues ya parece que de manera catastrófica mi mundo se viene abajo. Esto suele ocurrir cuando las personas tienen muy interiorizadas creencias o mitos del amor romántico, como ese mito de la media naranja, que dice que nuestro destino en la vida es encontrar una media naranja que nos complete como si no estuviéramos completos de por sí, o como si tuviera que llegar alguien a completar nuestras vidas, las cuales al final pues debemos de decidir completarlas por nosotros mismos. O, por ejemplo, también el mito de la predestinación del amor, como que estamos destinados a encontrar un amor, algo así como verdadero. Y claro, si tenemos esta creencia interiorizada, pues cuando fracasa una relación de pareja ya parece como que es el fracaso más grande de nuestras vidas. Entonces, cuando los pacientes nos llegan con este sentimiento de fracaso, porque la relación no ha ido bien, hay que trabajar esas creencias de base para que la persona pueda llegar a interiorizar que hay muchas variables por las que una relación puede deteriorarse con el tiempo y que no tienen que ver con un fracaso personal necesariamente. Claro, porque a veces nos echamos la culpa de esa ruptura o se la echamos a la otra persona, pero hay otras razones que quizás hagan que esa relación no pueda seguir en el tiempo, ¿no? Sí, claro, las personas estamos cambiando constantemente y nuestras situaciones de vida también lo hacen. Entonces, nosotros empezamos una relación en un tiempo determinado, en el que somos de una forma determinada o incluso tenemos unos objetivos determinados que pueden ir cambiando con el tiempo, ¿no? O incluso las expectativas o lo que necesitamos o estamos dispuestos a poner en esa relación. Y luego pues el tiempo va avanzando y hay muchos cambios y al final esa relación debe ir reajustándose y readaptándose a los cambios. Y a veces el compromiso con la relación hace que las personas se adapten a ello y la relación sobreviva, pero otras veces no y no pasa nada. No por ello necesariamente debe de haber un conflicto, sino que es maduro saber verlo y saber terminar a tiempo. Pero claro, para esto hay que tener una madurez emocional trabajada y sobre todo también haber cultivado otras áreas de vida, de manera que si la relación de pareja termina, la persona no se quede como vacía, como que lo ha perdido todo, que este es el error que vemos en algunas personas, que se aferran tanto a la pareja que luego si termina la relación pues se dan cuenta de que ya no quedan amistades, ya no hay hobbies, ya no hay desarrollo personal ni otras áreas que les aporten pues gratificación. Luego, es verdad que escuchamos mucho por redes sociales
en artículos de periódicos, incluso en algunos libros de autoayuda, que lo saludable cuando rompemos una relación es mantener eso que se llama el contacto cero, creo que se dice así, ¿no? Con lo que nos gustaría saber de qué se trata y si efectivamente ese contacto cero es recomendable. Pues el contacto cero es un término que se ha puesto de moda últimamente de manera popular para hablar de no tener ningún tipo de contacto o relación con la expareja tras el momento de la ruptura. Y con contacto cero no solo hablamos de hablar con esa persona, sino también de no recibir noticias o ningún tipo de estimulación, como sería, por ejemplo, pues seguirle en redes sociales, ver el contenido que esa persona sube, o lo típico de cuando muchas personas tienen dependencia emocional de entrar al perfil de esas redes sociales a ver si hay algo nuevo, ¿no? O de entrar al WhatsApp para ver la foto de perfil o ver si hay algo nuevo. Este tipo de prácticas, como el contacto cero, no es que sean recetas mágicas, se recomiendan en todos los casos, ni para todas las personas, sino que depende de, como hemos dicho, lo que suponga la ruptura para esa persona en función de sus creencias. El contacto cero puede ser recomendable para facilitar el duelo de la relación en personas con esa dependencia emocional que hemos mencionado y que hace que se aferren a la relación porque de alguna manera la necesitan para estar bien, como de una manera ansiosa. Entonces aquí se recomienda el contacto cero porque suelen ser personas que cada vez que tienen algún tipo de noticia de la otra persona se remueven, se generan esperanzas de volver, creen que la ruptura puede ser reversible y eso al final les dificulta hacer ese duelo. Porque claro, si yo no tengo claro que hay una pérdida, pues no voy a hacer ningún duelo. Pero bueno, el contacto cero se puede incluso pactar inicialmente, pero luego hay casos que después del duelo no tiene por qué seguir, porque por ejemplo si hay amistades en común o se tiene una afición en común, no hay por qué dejar de ver a esa persona para siempre, siempre y cuando ya se haya resuelto el duelo y haya una recolocación de la persona. Y bueno, dejándola de ver como pareja para verla como otra persona más, pero siempre aceptando que hay que hacer primero ese duelo y eso conlleva pues malestar. Supongo yo que te habrás encontrado muchas veces en consulta. No sé si decir que las personas se vuelven egoístas al ver que una persona expareja ha hecho una nueva vida y tú todavía no has arrancado. ¿Podríamos decir que es un periodo de egoísmo propio de la persona? De la persona o a veces del duelo. Hay veces que depende del nivel de madurez emocional de la persona, claro está, pero hay veces que todavía existe ese dolor por el duelo, que la persona aún está en ese procesamiento de esa pérdida y que pues de manera colateral genera ese rencor o esa rabia pues ante la posibilidad de que la otra persona rehaga su vida posteriormente. Otra cosa, ¿será porque vamos actualizándonos más, estamos más, bueno, no sé si decir creativos o por lo menos más actualizados? ¿Es cada día más normal esto de las separaciones y los divorcios? Quizás por verlo tan a menudo en la tele, cualquier momento que tengamos una pequeña crisis de pareja, lo mejor es decirle dejarlo atrás. Bueno, sí que es cierto que cada vez está más normalizado, lo que hace que personas que a lo mejor hace décadas hubieran aguantado en una relación durante décadas sufriendo, ahora no, ahora ya se dan el paso a separarse, lo cual pues es saludable, sobre todo si hay niños o niñas o hijos e hijas en medio, ¿no? en esa familia. Pero también es cierto que, claro, al popularizar un poco más esto de las relaciones de usar y tirar, pues a veces no traspasamos ciertas crisis que serían normales. Habría que ver cada caso, como siempre decimos, de manera particular y ver lo que es sano y lo que no. Siempre tenemos que atender a eso. Rupturas de pareja, lo que hoy hemos puesto sobre la mesa en nuestro apartado de salud, siempre con una psicóloga especialista como es Isabel Fernández, que nos acompaña cada martes. Si queremos hablar contigo, Isabel, de este tema, de otros, ¿dónde podríamos localizarte? Bueno, pues como siempre nos encontramos en la consulta de psicología de Policlínica CEGIN para este tema o cualquier otro que os interese. Isabel, gracias como siempre. La semana que viene más y mejor. Hasta el martes. Un saludo.